reduciendo el pH del suelo. A menudo es deseable reducir el pH de suelos altamente alcalinos. Además, algunas plantas amantes de los ácidos ni siquiera pueden tolerar suelos que son solo ligeramente ácidos. Por ejemplo, los rododendros y las azaleas, los favoritos de los jardineros de todo el mundo, crecen mejor en suelos con valores de pH de 5.0 o inferiores. Los arándanos son un cultivo amante de los ácidos que requieren niveles de pH bajos similares para una buena producción. Para acomodar tales plantas, a veces es deseable modificar los suelos formando materiales orgánicos o inorgánicos ácidos. Niveles de pH del suelo resultantes de adiciones anuales de diversos materiales durante el estudio de 53 años en un suelo franco-arcilloso en Suecia. El pH inicial del suelo fue 6.5. Los materiales orgánicos ácidos y bajos en calcio, turba y lodos de depuradora estimularon una acidificación significativa. Las fuentes de amonio, de nitrógeno también acidificaron los suelos, donde se aplicó fertilizante de sulfato de amonio a 80 kilogramos por hectárea por año. Los lodos de depuradora también aportaron mucho nitrógeno en forma de amonio. Por el contrario, el fertilizante nitrato de calcio aumentó el pH del suelo. Los lodos de depuradora también aportaron mucho nitrógeno amoniacal. Por el contrario, el fertilizante de nitrato de calcio aumentó el pH del suelo. Químicos inorgánicos. Si se necesita nitrógeno para la fertilidad, se suministró como sulfato de amonio, entre paréntesis, NH subíndice 4, cierro paréntesis, 2SO subíndice 4. Promoverá una rápida acidificación. Cuando la adición de grandes cantidades de nitrógeno o materia orgánica ácida no es deseable o factible, se pueden utilizar productos químicos inorgánicos como el sulfato de aluminio, Al2SO4,3, o el sulfato ferroso, F2SO4. Este último químico proporciona hierro disponible, iones fierro 2, para la planta, y tras la hidrólisis aumenta la acidez mediante reacciones como la siguiente. Por lo tanto, el sulfato ferroso tiene un doble propósito para las plantas amantes del hierro, al suministrar el hierro disponible directamente y al reducir el pH del suelo, un proceso que puede causar una liberación de hierro fijo presente en el suelo. Se debe trabajar con sulfato ferroso o de aluminio en el suelo alrededor de las plantas perennes amantes del ácido, teniendo cuidado de no alterar demasiado los sistemas de raíces. El contacto con sulfato ferroso, pero no con sulfato de aluminio, puede causar una decoloración negra del follaje o mantillo de la formación de sulfuros de hierro. Las hortensias son conocidas por responder a tal manipulación de la acidez del suelo, cambiando el color de sus flores. Se aplicó sulfato de amonio al suelo en el lado izquierdo de este arbusto de hortensias y se aplicó cal al suelo en el lado derecho. Cuando el pH del suelo está por debajo de 5.0 a 5.5, se absorbe suficiente aluminio y se combina con el pigmento de antocianina de las plantas para formar un color azul brillante en las flores, especialmente los grandes sépalos llamativos que rodean cada pequeña flor. Cuando el pH del suelo es 6.0 o superior, casi no hay aluminio en solución y la planta usa hierro en el pigmento para producir una flor de color rosa. Las hortensias blancas no contienen pigmento en sus sépalos, por lo que los cambios de color en sus diminutas flores verdaderas no son muy notables. Otro material que se utiliza a menudo para aumentar la acidez del suelo es el azufre elemental. A medida que el azufre se oxida biológicamente en el suelo,
se producen 2 moles de acidez, como ácido sulfúrico, por cada mol de azufre oxidado. En condiciones favorables, el azufre es de 4 a 5 veces más eficaz, kilogramo por kilogramo, en el desarrollo de acidez que el sulfato ferroso. Aunque el sulfato ferroso produce una respuesta de la planta más rápida, el azufre es menos costoso, es fácil de obtener y a menudo se usa para otros fines. Las cantidades de sulfato ferroso o azufre que se deben aplicar dependerán de la capacidad amortiguadora del suelo y su nivel de pH original. La figura sugiere que por cada unidad de caída de pH deseada, un suelo bien tamponado, por ejemplo un franco arcilloso limoso con 4% de materia orgánica, requerirá aproximadamente 4 centimoles de azufre por kilogramo de suelo. Esto es aproximadamente 1.200 kilogramos de azufre por hectárea. Dado que cada mol de azufre oxidado produce 2 moles de ion hidrógeno, un centimole de azufre igual a 0.32 entre 2 igual a 0.16 gramos. Conclusiones generales. Ninguna otra característica del suelo es más importante para determinar el entorno químico de plantas superiores y microbios que su pH. Hay pocas reacciones que involucran al suelo o sus habitantes biológicos que no sean sensibles al pH. Esta sensibilidad debe ser reconocida en cualquier sistema de manejo de suelos. La acidificación es un proceso natural en la formación del suelo que se acentúa en regiones húmedas, donde los procesos que producen iones hidrógeno superan a los que los consumen. La acidificación natural está impulsada en gran medida por la producción de ácidos orgánicos, incluido el ácido carbónico y la lixiviación de los cationes no ácidos como calcio, magnesio, potasio y sodio, que los iones hidrógeno de los ácidos desplazan del complejo de intercambio. La erosión del suelo, las emisiones de las centrales eléctricas y los vehículos, así como las aportaciones de nitrógeno a los sistemas agrícolas, son los principales medios por los que las actividades humanas aceleran la acidificación. La acidificación acelerada es la segunda forma global extendida después de la erosión del suelo de degradación del suelo. El aluminio es el otro catión ácido principal, además del hidrógeno. Sus reacciones de hidrólisis producen iones hidrógeno y su toxicidad constituye uno de los principales efectos perjudiciales de la acidez del suelo. La acidez total en los suelos es la suma de los activos intercambiables, como sal reemplazable, y secciones residuales de acidez del suelo. En ciertos suelos y sedimentos anaeróbicos, la presencia de azufre reducido proporciona el potencial para una enorme producción de ácido si el material se expone al aire por drenaje o excavación.